la clase del año pasado, bueno, ahora tenemos 2 horas para iluminación deportiva, entonces la primera hora vamos a ver teoría y en la segunda hora vamos a hacer un ejercicio de diseño con un programa de diseño de iluminación deportiva. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bien, ¿se ve la presentación, la primera figura? Sí, ingeniero, Sí. se ve. Bueno, perfecto. Bueno, el contenido de la clase van a ser algunas generalidades respecto a iluminación deportiva, cuáles son los criterios de diseño, los sistemas que se utilizan, cálculo y mantenimiento. Vamos a ver fútbol, iluminación de fútbol. Después en la práctica vamos a hacer un cálculo más sencillo de una cancha de tenis y la bibliografía que se utilizó para la clase. En cuanto a los objetivos de la iluminación deportiva, podemos decir que consisten en proveer un entorno luminoso apropiado para permitir, por un lado, la práctica deportiva. Por otro lado, el seguimiento por parte del público que puede estar presente en las tribunas del evento. La televisación del juego, para que de esa manera el público que está del otro lado del televisor pueda seguir también cómodamente el espectáculo. Y la visualización de propaganda en el campo de juego. Y por último, pero no por ello no tan importante, la seguridad en las tribunas. Bueno, en cuanto a las características de los campos de juego en iluminación de exteriores, en general son grandes superficies y tienen altas exigencias visuales. Aquí las superficies verticales y horizontales tienen importancia muy similar, o igual importancia. El fondo contra el cual se destaca el objeto de juego también es un fondo en general oscuro. Y como dije anteriormente, el tamaño del campo de juego puede ser importante. En cuanto a los requerimientos visuales, los observadores, por ejemplo, es muy importante el tipo de observador, las ubicaciones, las edades, el tamaño de la tarea, el contraste, la velocidad de juego y la distancia de observación. O sea, la iluminación debe compensar durante la noche, digamos, todos estos aspectos. En cuanto a los jugadores, bueno, son los observadores que deben poder distinguir con claridad el objeto de juego, sus compañeros de equipo y a los adversarios o los rivales, y las líneas de demarcación del campo de juego. En cuanto a distinguir los compañeros y los rivales, la vestimenta, poder distinguir la vestimenta es muy importante. En cuanto a la edad de los jugadores acá y de los observadores que observan el evento, es muy importante, digamos, tener en cuenta, debido a que en general las normas están realizadas, las características de iluminación para los campos de juego están realizadas para observadores jóvenes, entre 20 y 30 años. Sin embargo, con el tiempo, a medida que envejecemos, bueno, existe una reducción del diámetro de la pupila, hay una pérdida de elasticidad del cristalino, con lo cual cambiamos la distancia de enfoque. A 20 años, por ejemplo, necesitamos 10 centímetros y 1 metro a 60 años. En cuanto a la reducción de transmitancia del cristalino, también hace de que nos llegue menos luz hacia la retina. Por ejemplo, en la gráfica esta de la figura se puede observar
que a los 20 años, por ejemplo, en el eje horizontal, tenemos una iluminancia retinal relativa en el eje vertical de 1, digamos, nuestra referencia. Y a los 50 años de edad tenemos el 50%, digamos, de la luz que llega a la retina respecto de cuando teníamos 20 años. Por lo tanto, se necesita el doble de iluminación provista por los sistemas de iluminación en un evento deportivo. Y si los jugadores son veteranos, se necesita más iluminación también. En cuanto a los espectadores, bueno, deben poder seguir el evento desde cualquier posición habilitada en el campo de juego, desde la más cercana hasta la más alejada. La más cercana estaría acá abajo y la más alejada podría ser alguna de estas posiciones. Se ve el puntero, ¿verdad? Sí, sí se ve el puntero. Ok, en el caso de árbitros, por ejemplo, árbitros y los jueces deben poder también seguir el juego, las acciones de los jugadores, la trayectoria del objeto de juego, etc. Y en cuanto a seguridad, el personal de seguridad también debe tener una visión clara de lo que acontece sin sufrir fatiga visual causada por el sistema de iluminación. La iluminación también debe poder permitir la observación de actitudes de los espectadores, por ejemplo, y actuar como elemento disuasivo, digamos, de la conducta de los observadores, los espectadores. En el caso de que el evento sea televisado, entonces el sistema de iluminación debe producir una buena visibilidad para la publicidad gráfica o la publicidad luminosa, digamos, o no interferir con la publicidad luminosa sobre el campo y las gradas. Ahora también se utiliza mucho la publicidad digital, digamos, simular en la misma imagen que se está transmitiendo la escena propaganda o eh, información del evento. En cuanto al tamaño, contraste y velocidad, bueno, tenemos que tener en cuenta, digamos, estos aspectos en la iluminación. Por ejemplo, para que vean la importancia que tiene el contraste, acá tenemos un objeto de juego, una pelota de tenis, visto contra un contraste verde oscuro. O sea, contra un verde oscuro, por lo tanto, el contraste es muy alto. No sé si se ve la flecha del cursor. Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, allí está el objeto de juego. Ahora, ¿qué pasa si cambia de posición el objeto de juego y se ubica en esta zona donde el fondo es más claro? Bueno, créanme, allí está el objeto de juego, pero cuesta verlo. Por lo tanto, los contrastes son importantes de mantener. Veamos cuáles son los criterios de diseño. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a las exigencias visuales, las pistas de juego, los niveles de iluminancia que se requieren, las uniformidades, la zona de cálculo, el deslumbramiento, el modelado, la presencia de los jugadores, el color, la televisación y la luz dispersa. Bueno, en cuanto a las clases, la Comisión Internacional de Alumbrado y también la norma europea, la 12.193, ya está la del año 2018, que se las voy a pasar también, divide en tres clases, digamos. La clase 1 es la competición de alto nivel, donde ocurren torneos nacionales e internacionales en estadios con gran capacidad de público y con distancias de observación muy alejadas. El entrenamiento de alto nivel también puede ser incluida en esta categoría. En la clase 2 ya tenemos competición de nivel intermedio, torneos regionales,
o torneos de clubes locales con capacidades medias y distancias medias de observación. Y el entrenamiento de alto nivel también puede ser incluido en esta categoría. Y por último tenemos la clase 3, que es cuando hay práctica amateur de deportes, clubes pequeños, en general sin espectadores, o inclusive actividades físicas de colegios. Bueno, ya tenemos las clases de 1 a 3, y en base a la clase y al tipo de deporte que se practique, se establecen los parámetros de diseño. El primer parámetro de diseño son los niveles. En el caso de, por ejemplo, campos de fútbol, tenemos para las 3 clases los niveles de iluminancia media sobre el campo de juego, son de 500, 200 y 75. En el caso de campos de hockey, tenemos para 1, 2 y 3, 500, 300 y 200. En el caso de pistas de tenis, tenemos 500, 300 y 200. Esto entonces es para iluminancia horizontal sobre el campo de juego. En el caso de la uniformidad establecida como la relación entre el valor mínimo en el campo de juego y el valor medio, tenemos también valores que van desde 0,7 hasta 0,5. En el caso de campos de fútbol. En el caso de hockey, 0,7 para los 3 grupos. Y en el caso de pista de tenis, 0,7 y 0,6. En cuanto a la grilla de cálculo, en cuanto al tamaño de la grilla, bueno, en general la cantidad de puntos depende de la longitud máxima del campo de juego. En el caso de, por ejemplo, esta es la fórmula que se utiliza para calcular la cantidad de puntos, ¿no? Que es 0,2 por 5 elevado al logaritmo de d, donde d es la mayor dimensión del campo de juego. En el caso de fútbol, por ejemplo, donde la distancia d puede ser 100 metros, entonces logaritmo de 100 es 2, 5 al cuadrado, por 0,2 nos daría 5. Entonces, entonces, en el caso de fútbol, tenemos grillas de 5 por 5. En el caso de tenis o básquet, tenemos de 2 por 2 metros. Los puntos de medición tienen que ser menores o iguales al número de puntos de cálculo. Y lo que se verifica es luego, una vez realizada la obra, es que los parámetros luminotécnicos calculados en el diseño y los medidos en el campo de juego, la diferencia entre estos valores tiene que ser menor del 10%. En cuanto al deslumbramiento, se utiliza un parámetro, se denomina GR, que viene del inglés, Glare Rating. Es una medida del grado de deslumbramiento perturbador en una instalación de alumbrado deportivo. ¿Cómo se calcula GR? Bueno, ya les voy a mostrar la ecuación de cómo se calcula, pero hay una tabla de valores del coeficiente de deslumbramiento de acuerdo a la impresión que produce. Entonces, por ejemplo, si vale 90 GR, es considerado insoportable el deslumbramiento. Si vale 70, molesto; si vale 50, es admisible; 30 es perceptible y 10 es imperceptible. Por lo tanto, los valores recomendados son generalmente los admisibles, alrededor de entre 40 y 50. Para clase 1 y 2, por ejemplo, GR debe ser menor de 50 y para clase 3 debe ser menor o igual a 55. ¿Y GR dónde se controla? Bueno, en posiciones desfavorables para jugadores, jueces o espectadores si hiciera falta. Esta es la fórmula con la cual se calcula
el valor de GR. GR es igual a 27 más 24 por logaritmo del cociente de la luminancia de velo del sistema de iluminación respecto de la luminancia de velo que produce el campo de juego elevado a la 0,9. LBL, entonces, la luminancia de velo equivalente producida por todas las luminarias presentes en el campo de juego. Y se refiere a la luz que producen las luminarias que incide directamente en el ojo del observador. En este caso sería en el caso del jugador. Y LBE es la luminancia de velo producida por el entorno, que se refleja hacia el jugador y procede generalmente del área que está situada frente a la zona que puede ver el observador. ¿Cómo se calcula la luminancia de velo de las luminarias o de los proyectores? Bueno, se calcula mediante esta ecuación. Ustedes en realidad no lo van a calcular. Hay programas de diseño que ya calculan y tienen en cuenta todos estos parámetros. Pero para que sepan de qué se trata, la luminancia de velo producida por una luminaria es el producto de una constante K que depende de la edad de los observadores. A efectos de este cálculo se toma un valor de 10 por la sumatoria dependiendo de la cantidad de luminarias, desde 1 hasta n, o de proyectores dentro del campo de juego, del cociente de la iluminancia en el ojo del observador respecto del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo entre el punto que está observando el observador sobre el campo de juego y la dirección de la intensidad luminosa en el ojo del observador. Entonces, este es el ángulo tita. ¿Sí? N es el número total de fuentes luminosas que intervienen en el cálculo de la luminancia de velo. Una vez que tenemos la luminancia de velo, ahora hay que calcular la luminancia de velo producida por el entorno, que se calcula como el 3,5% de la luminancia media producida sobre el campo de juego. ¿Y cómo se calcula la luminancia media sobre el campo de juego? Bueno, se puede calcular como la reflexión del campo de juego dividido en pi por la iluminancia media horizontal sobre el campo de juego. El coeficiente de reflexión del campo de juego, en el caso de césped, por ejemplo, varía entre 0,15 y 0,25. En el caso del modelado, por ejemplo, el modelado es un efecto de luz y sombras que le da una apariencia a los jugadores, por ejemplo, que puede ser plana, natural o dramática. En este caso sería más natural. En este caso puede ser más plana, o puede ser dramática también, dependiendo de cómo está iluminado el jugador. Es muy importante esto en el caso de televisación del evento. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula en base a la iluminancia vertical sobre una figura o sobre un cuadrado que está ubicado a cierta altura respecto del campo de juego. Si las iluminancias verticales en 4 direcciones son iguales, entonces la apariencia puede ser muy plana. Una apariencia natural sería una relación entre la iluminancia horizontal en el campo de juego respecto del promedio de las iluminancias verticales entre 0,5 y 2. Y la apariencia es muy dramática si son muy distintas las iluminancias verticales en el caso de el rostro, por ejemplo, o el cuerpo del jugador. Disculpe, profesor, el TB que muestra ahí, ¿qué parámetro era el total de los E1, E2, E3 y E4? ¿El TB? Sí, es el promedio. Bien, perfecto. Sí. Gracias.
En cuanto a la respuesta al color, hay un indicador que se llama RA o IRC o CRI, que nos da una idea de cuánto se aleja, digamos, la reproducción de determinadas muestras de colores respecto de una fuente de referencia. La fuente de referencia en general es una lámpara o similar a una lámpara incandescente. En el caso de estas dos imágenes, que en realidad están trucadas, digamos, pero la idea es que la imagen de arriba puede ser el caso de una iluminación con fuentes de luz de sodio de alta presión, y la de abajo puede ser con fuentes de luz de mercurio halogenado o con tecnología LED. Por ejemplo, para el caso de televisación, el índice de respuesta al color tiene que ser mayor o igual a 65, preferible mayor o igual a 80. Nuestra fuente de referencia, una lámpara incandescente de referencia, tiene un valor de 100. Esto en general es un dato provisto por el fabricante de la luminaria, de la fuente de luz. En el caso de tecnología LED sería del módulo de LED. Bueno, y acá están los valores de iluminancia media sobre el campo de juego, los valores de uniformidad mínima sobre media, los valores de GR y los valores de nuestro índice de rendimiento al color. Estos valores son valores mínimos, y estos valores son valores máximos, los valores de GR. Acuérdense que el valor de 90 era intolerable y el valor de 10 era imperceptible y 50 era justamente admisible. Estos valores de GR son para la norma CIE, que es de la Comisión Internacional de Alumbrado. La norma europea tiene valores un poco más bajos, entre 40 y 45 de GR. Bueno, en el caso de televisación, ya sea en baja definición o en alta definición, hay limitaciones de las cámaras. El ojo presenta una adaptación muy rápida a los distintos niveles de iluminación. En cambio, las cámaras son más lentas y por lo tanto la iluminación debe compensar, digamos, a la cámara. En la fotografía se muestra una imagen extraída de una publicación o de una revista, donde la idea es que la atención se centre en el jugador o la jugadora principal, digamos, de la escena, y lo demás aparezca borroso. Ese efecto es un efecto donde hay poca profundidad de campo. Es un efecto fotográfico, pero todo lo contrario es lo que se busca con la iluminación en eventos deportivos. La iluminación insuficiente de jugadores, por ejemplo, en distintos planos, no estarán en foco y por lo tanto van a producir este efecto. Las uniformidades, por ejemplo. Bueno, tenemos uniformidades si la iluminación que estamos considerando es enfrentando a una cámara fija o las cámaras laterales del campo de juego. El valor vertical mínimo sobre máximo tiene que ser mayor o igual a 0,4. Y en general, para las 4 direcciones, se toma un valor mínimo sobre máximo mayor a 0,3. En el caso de la relación entre iluminancia horizontal y vertical media, el valor para que la apariencia sea natural
del modelado tiene que estar entre 0,5 y 2. Y las uniformidades en iluminancias horizontales, entre mínima y máxima, tiene que ser mayor a 0,5. En el caso de gradas o en las cercanías del campo de juego, la iluminancia vertical media tiene que ser mayor o igual a 0,25 de la iluminancia vertical media del campo de juego. Esto es por una cuestión de seguridad. Esto en cuanto a uniformidades. Ahora, de todas maneras, para cada deporte hay que consultar la reglamentación a ver si no hay requerimientos especiales de iluminación para cada deporte. En el caso de la temperatura de color, que es la apariencia del color de las fuentes luminosas, este valor varía entre 5.000 y 6.000 grados Kelvin, que es lo último indicado por la norma europea 12.193. En cuanto a la luz dispersa, bueno, la luz dispersa produce contaminación luminosa. Y lo que se trata de evitar es justamente que se pierda luz innecesariamente hacia el cielo y que además contamine la bóveda celeste. Por lo tanto, lo que se controla es el flujo emitido en el hemisferio superior respecto de la línea horizontal que atravesaría, digamos, el plano contenido de las luminarias. Entonces tenemos el flujo en el hemisferio superior y tenemos el flujo total emitido por la luminaria. Un porcentaje, digamos, de flujo emitido de la luminaria en el hemisferio superior es lo que se controla, y ya vamos a ver, como ULOR, o porcentaje de flujo emitido en el hemisferio superior respecto de el flujo total que emite la luminaria o el proyector. Los máximos admitidos de ULOR, que es simplemente en inglés, Upper Lumen Output Ratio, depende de la zona donde está instalado el sistema de iluminación. En áreas con paisajes intrínsecamente oscuros, por ejemplo, parques nacionales o áreas de notable belleza, bueno, el valor de ULOR es 0, o sea, 0 emitido en el hemisferio superior. Y vamos al otro extremo, las zonas E4, por ejemplo, son áreas de distritos de alta luminosidad, generalmente áreas urbanas, que incluyen zonas residenciales, para usos comerciales también, por ejemplo, o con alta actividad durante la franja horaria nocturna. El valor máximo admitido es del 25%. Bueno, hay otros parámetros límites para estas 4 zonas que tienen que ver no solamente con la emisión de flujo luminoso hacia el cielo, que está en la primera columna, sino también con luz en las ventanas cercanas, antes y después de lo que podría ser el toque de queda. Toque de queda puede ser después de determinado horario, por ejemplo, después de las 12 de la noche. Entonces, antes de las 12 de la noche, por ejemplo, en una zona residencial, el máximo valor es de 25 lux de iluminancia vertical sobre las ventanas de los edificios cercanos al campo de juego. Y después del toque de queda, después de las 12 de la noche, por ejemplo, 10 lux. La intensidad de la fuente luminosa también tenemos antes y después del toque de queda. En cada 1.000 candelas, por ejemplo, 100.000 candelas antes del toque de queda y 2,5 por 1.000 o de 2.500 candelas después de, por ejemplo, las 10 de la noche. La luminancia media en edificios también
va a variar entre 0 y 25 candelas por metro cuadrado. Y el deslumbramiento, ya vamos a ver de qué se trata, este índice TI, que está indicado acá abajo, va a variar entre 10 y 15%. ¿Y cómo se calcula este índice TI? Bueno, si la luminancia media del campo de juego es menor a 5 candelas por metro cuadrado, se calcula con este factor 65, multiplicando a la luminancia de velo de las luminarias, dividido en la luminancia del campo de juego y el factor de mantenimiento, que el factor de mantenimiento tiene que ver en cuánto sobredimensionamos la instalación de alumbrado para que durante el tiempo, digamos, nunca estemos por debajo de los valores recomendados. Eso es porque las instalaciones con el tiempo se deprecian. Bueno, y si la luminancia media del campo de juego es mayor de 5 candelas por metro cuadrado, entonces se utiliza con un factor de 95. Bueno, hay la mayoría actualmente de los programas de diseño y cálculo tienen el valor ULR, que tiene en cuenta entonces la relación del flujo emitido en el hemisferio superior respecto del flujo total de la luminaria. En este dibujito se puede ver Φu sería el flujo en el hemisferio superior, Φd en el hemisferio superior, la suma de los dos sería el flujo total emitido por la luminaria. Y entonces acá lo tenemos en términos porcentuales, Φu sobre Φu más Φd. En el caso de que haya varios proyectores, bueno, es la sumatoria de todo lo que emite en el hemisferio superior respecto de la suma total de los flujos de todas las luminarias. Antes se utilizaba, cuando no estaba incluido en los programas de diseño, bueno, se utilizaba el cálculo de iluminancia en un plano por arriba de las luminarias y en otro plano por debajo de las luminarias. La iluminancia es simplemente el flujo luminoso dividido en el área. Por lo tanto, si las áreas son iguales, es como si fuera el cociente de los flujos. Entonces, la iluminancia en el plano superior nos daría una idea del flujo emitido en el hemisferio superior. Y la iluminancia en el plano inferior nos daría una idea del flujo emitido hacia el plano inferior. La suma de los dos sería el flujo total emitido por todas las luminarias. En cuanto al cálculo de la intensidad luminosa de la fuente, proyectada en ventanas, por ejemplo, bueno, los programas de cálculo lo que nos piden es que les indiquemos la posición donde tiene que realizar el cálculo el programa. ¿Y el programa qué es lo que hace? Bueno, hace la sumatoria de todos los valores de intensidad dirigidos hacia ese punto que hemos definido de cálculo. Y luego tenemos que verificar si el valor obtenido está por debajo de los valores recomendados, máximos recomendados. En el caso del deslumbramiento, por ejemplo, si hay una carretera cerca, entonces lo que se calcula es el posible deslumbramiento sobre el conductor del vehículo. Entonces hay que dar la posición del conductor o del observador dentro del vehículo, que pueden ser distintas posiciones a lo largo de la carretera que pasa cerca, si no hay ninguna obstrucción. ¿Cómo se puede reducir, digamos, el flujo en el hemisferio superior de la instalación de iluminación? Bueno, una posibilidad con tecnología LED es, bueno, lo que se utiliza actualmente en casi todas las instalaciones, es con el diseño de la óptica
que va a estar aplicado en el módulo donde estén los LED. Entonces, en este caso, por ejemplo, la óptica hace que todo el flujo luminoso sea emitido en el hemisferio inferior, con lo cual el UL o R en este caso sería 0. Otras formas de controlar el UL o R o el flujo en el hemisferio superior es con la utilización de pantallas, digamos. Pantallas que eviten la emisión en el hemisferio superior. Bueno, vamos a ver ahora algunas cuestiones relacionadas con los sistemas de iluminación que se utilizan. ¿Cuáles son las geometrías de las instalaciones? ¿Cómo se orienta y posiciona la instalación de alumbrado? ¿Cómo opera el sistema? La iluminación de emergencia que se debe utilizar, los tipos de proyectores, montajes, consideraciones especiales, algunos aspectos relacionados con el montaje, cálculo, medición y control. Las geometrías más comunes de las instalaciones de iluminación es utilizar columnas que pueden ir en las esquinas, por ejemplo, del campo de juego, o en los laterales. ¿Por qué se utiliza este tipo de instalación? Sobre todo, esto se utiliza cuando el desarrollo del evento tiene direcciones principales. Por ejemplo, en el caso del fútbol, acá estarían los arcos, y entonces la mayor parte del juego se desarrolla en estos dos sentidos, defensa o ataque. También, bueno, las alturas recomendadas pueden variar entre 6 metros y 25 metros. Y también se pueden utilizar cintas luminosas de ambos lados o de un lado, o combinación de estos sistemas. ¿Cómo se orientan en general los proyectores en el campo de juego? En general, los proyectores van ubicados sobre las columnas o mástiles. Está a una vista superior de un campo de juego de fútbol, por ejemplo, que tiene 3 columnas o torres de ambos lados, y cada columna o torre tiene 4 proyectores. El valor de intensidad en el centro del haz del proyector es el que se utiliza como referencia para la orientación del proyector. Lo que se trata entonces de orientar los proyectores de manera que el ángulo de elevación del haz que pasa por el centro del proyector sea menor de 70 grados. De esa manera reducimos la contaminación luminosa y aprovechamos al máximo, digamos, la instalación de iluminación. La idea es que la instalación de iluminación se oriente de modo que, fíjense, los haces de luz no crucen la mitad del campo de juego. Es decir, este haz de luz, por ejemplo, no se proyecte hacia este lado del campo de juego y hacia el otro lado. Y por otro lado, también guardar simetría. ¿Qué quiere decir guardar simetría? Respecto del eje Y y del eje X, por ejemplo, del campo de juego, fíjense que este conjunto de proyectores es simétrico respecto de respecto de y respecto de este. Inclusive este del medio es simétrico respecto del opuesto. Vista en corte, perdón, en el sentido del eje Y, fíjense cómo están ubicados los proyectores. No pasan, digamos, entonces, la línea que pasa por el centro del haz, no pasa del otro lado del campo de juego. Eso para la orientación. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, cómo la orientación de los proyectores, y se puede ver en el haz proyectado, no supera el valor de 70 grados. Y por lo tanto se consigue una buena uniformidad sobre el campo de juego. ¿Cómo se hace el posicionado? Bueno,
Este es un ejemplo de un diseñador que hizo un proyecto de iluminación y donde él determinó que había que poner en las 4 esquinas las torres y que había un número determinado de proyectores para cada torre. Los proyectores están dentro de una batería. Ya vamos a ver cómo se ubican los proyectores. Y fíjense que lo que me interesa es poder especificar a dónde está apuntando cada uno de estos proyectores, de manera que cuando haga el cálculo esté perfectamente definido y cuando haga la obra pueda tener información de cómo están ubicados los proyectores para posicionarlos y orientarlos de la misma manera. Entonces se necesita como dato de partida la planilla de enfoque, que puede estar en coordenadas cartesianas respecto al eje Y y al eje X, por ejemplo. Ya vamos a ver eso en detalle. O puede estar en coordenadas angulares. ¿Cómo se hace el posicionado? Entonces, se toma como referencia, de nuevo, el valor de intensidad que pasa por el centro del proyector. Y las coordenadas respecto del eje Y y del eje X, por ejemplo, que puede estar en el centro del campo de juego, nos va a dar una idea de la orientación o el posicionado de cada proyector en la torre o columna. Cada proyector tiene además una fotometría que vista en dos planos, en el plano vertical y en el plano horizontal, tienen más o menos esta forma. Esto es para coordenadas cartesianas, donde en el eje horizontal tenemos los ángulos. Este sería el 0, 0, acá representado. Y en el eje vertical tenemos los valores de intensidad luminosa. Perdón. En esta otra figura es la misma, nada más que las coordenadas, en lugar de tenerlas en cartesianas, las tenemos en polares. Profesor, ¿eso es sobre, digamos, el plano de la luminaria o sobre lo que está marcado ahí como la superficie donde llega? No, esto es información de la luminaria. Bien. La información que generalmente da el fabricante. ¿Ustedes han visto algo de esto en alumbrado público? Sí, vimos, y en la clase pasada vimos los planos, pero bueno, cualquier cosa están los apuntes y también lo podemos reforzar el tema en la práctica. Bien. Saúl, vos hiciste ese comentario, ¿no? Perdón, Espeche, ¿vos hiciste ese comentario? No, lo hizo Santiago. Sí, Ah, yo perdón, comenté, yo pregunté, era duda. Ah, Sí, perdón, perdón. no hay problema, Santiago, después lo podemos ver en detalle, pero bueno, en este momento Eduardo está hablando de la luminaria. Bien, Sí, perfecto. Muchas gracias. sí. Bueno, no hago mucho hincapié en esto porque, bueno, ya lo han visto en otras clases. Pero, digamos, el fabricante de la luminaria les tiene que proveer, digamos, la información fotométrica de la misma. ¿En qué consiste la información fotométrica? Los valores de intensidad luminosa en determinados planos. Acá se toma como referencia el plano vertical y el plano horizontal para proyectores. Por eso tenemos dos curvas donde están representados los valores en coordenadas angulares, acá en forma cartesiana, y los valores de intensidad. Este sería el 0, 0, por ejemplo, el valor de intensidad en coordenadas cartesianas. Y en coordenadas polares sería en ángulos. Entonces tendríamos de nuevo los dos planos, vertical y horizontal, pero ahora el valor de intensidad
va cambiando de acuerdo al ángulo. Entonces, acá está para 0, 0. Para 45 grados estará aquí. Y fíjense, en la curva roja corresponde al plano C0, 180, que será este plano. Y la curva celeste corresponderá a este otro plano. La información fotométrica de la luminaria, en realidad, ustedes la pueden visualizar de acuerdo a la información que entrega el fabricante, pero luego la tienen dentro de los programas de cálculo, la tienen que ingresar en un formato que se llama IES, que es una codificación de todos estos valores, digamos, en una tabla, en ASCII, que el programa puede interpretar perfectamente. Bueno, ¿cómo vemos el tema del posicionado? ¿Qué es lo que me interesa? Bueno, supongamos que me interesa indicarles este proyector. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, entonces selecciono ese proyector, que es el A, por ejemplo, o de la torre A, es el A1. ¿Sí? Entonces, tengo que saber respecto de el eje X y del eje Y, qué coordenadas tiene. Entonces, conociendo las coordenadas, bueno, las tengo que poner en una tabla donde se puede ver acá. Me falla la batería. Se puede ver para la torre A, el proyector 1, que sería cuáles son las coordenadas X, Y. Y así para todos los proyectores, los 10 proyectores de la torre A. Las otras torres, si mantenemos la simetría, son completamente simétricos. Bueno, ¿cómo se hace el posicionado? Con esa planilla que uno obtiene del cálculo, que ya vamos a ver cómo hacemos el cálculo. ¿Cómo se orienta? Bueno, una posibilidad es orientarlas estando instalados ya los proyectores. Si se hace durante el día, bueno, hay que tener una indicación sobre el campo de juego con banderitas o con círculos, donde tiene que estar orientado el proyector. Se puede utilizar en el caso de, si lo hacemos durante el día, una mira óptica, por ejemplo, que es la misma que se utiliza en cualquier arma de fuego, nada más que acá está apoyada perpendicular a la superficie del proyector. Entonces, de esa manera va girando la horquilla y va girando acá, acá gira el eje horizontal del proyector. Y aquí puede girar el eje vertical, variando la posición del tornillo. Durante la noche, bueno, se puede trabajar con un láser. Tanto la mira óptica como el láser tiene que estar perfectamente alineado con la superficie que voy a posicionar en el campo de juego. Esto podría ser más sencillo con el láser. Y acá el haz de luz tiene que apuntar a el punto sobre el campo de juego que ya hemos definido anteriormente con las coordenadas X, Y. Bueno, esto es una posibilidad de hacer el posicionado. Otra posibilidad es si tenemos las coordenadas angulares de orientación de los proyectores. Bueno, antes de hacer el montaje en tierra se puede hacer el posicionado. Bueno, en cuanto a la regulación de flujo, con la tecnología convencional de lámparas de descarga, era bastante complicado la regulación del flujo. Con la tecnología LED se puede regular del 0 prácticamente, o del 10% al 100%, o de 0 al 100%, todo el flujo de cada luminaria
en forma individual o en conjunto, con sistemas de control. Lo que está indicado acá en esta figura es para utilizar con dos niveles, por ejemplo. Un nivel sería todas las luminarias, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8 proyectores en lila, y más los otros 4 serían 12 proyectores en total. Si están todos encendidos, bueno, podría ser para la práctica normal, digamos, del evento. Y si tenemos solamente la línea, los proyectores en azul o en lila, podría ser el 50% o un porcentaje para el entrenamiento, por ejemplo. Entonces esto se puede hacer con circuitos. Y en el caso de tecnología LED que esté con regulación de flujo, se puede hacer directamente desde una consola. Ingeniero. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, quería consultarle del caso de la iluminación LED. ¿Se utiliza sistemas PWM o se utiliza algún otro sistema de regulación? Hay muchas tecnologías. Los chinos, bueno, no sé qué protocolo utilizan, pero hay muchas tecnologías como DALI, DMX, por ejemplo, varios tipos de tecnologías que se utilizan. Tal vez DMX y DALI sean los dos sistemas convencionales más seguros y más utilizados. Perfecto, Bueno, muchas gracias. en el caso de alumbrado de emergencia, bueno, por un lado, si se llegara a cortar la energía eléctrica, para evitar, digamos, el pánico, bueno, en grandes estadios, se requiere iluminación vertical sobre las tribunas para poder abandonar el estadio en forma segura si no hay otra posibilidad. Y para eso se necesitan 25 lux de iluminancia vertical sobre las gradas, por ejemplo. Ahora, si el evento es televisado, se requiere iluminancia vertical, un valor mínimo de 800 lux para la cámara principal y 500 lux para la cámara secundaria, para poder continuar con el evento. En general se pueden utilizar grupos electrógenos para alumbrado de emergencia que pueden estar funcionando en forma continua, proveyendo un porcentaje de la iluminación en el campo de juego. De manera de que si se corta la provisión de energía eléctrica por parte del utilitario, de la distribuidora, perdón, entonces la conexión del grupo electrógeno sigue y en forma permanente. Bueno, hay dos posibilidades, o alquilar estos equipos o comprarlos. Todo se basa en un estudio de rentabilidad, que puede ser mediante el análisis del ciclo de vida del producto o mediante el análisis del periodo de retorno de inversión del capital invertido. Bueno, en el reglamento de la FIFA dice que se califica inaceptable la cancelación o postergación de un encuentro televisado por falta de iluminación. Bueno, ¿cómo es la tecnología? Les voy a comentar solamente de los proyectores LED. En general, la tecnología de fabricación de los módulos LED, este es un proyector que tiene 6x2, tiene 12 módulos. En general, los módulos pueden ser de 50 a 100 vatios de potencia. Y cada módulo tiene un disipador con aletas, las aletas están hacia atrás,
sobre el cual se apoya las cintas de LED, o están pegadas las cintas de LED, y están soldadas a todas las conexiones eléctricas. Y sobre eso va la placa de ópticas, que pueden ser de policarbonato o de acrílico, para difundir el haz luminoso en los ángulos que corresponden. Del lado de, bueno, esta sería la placa de los difusores, de las ópticas, perdón, que a través de una membrana de silicona va sobre el módulo de LED, que va aplicado a un bastidor que lo soporta a todos los módulos. Y por detrás va el driver, que puede ser un driver para cada módulo. Pueden no haber driver también, porque hay módulos que son de 220 volts. O puede haber driver grande para todo el conjunto de módulos. Esto depende de cómo se fabrica. En general, este bastidor está soportado por una horquilla que tiene un eje de giro en este sentido, y tiene la posibilidad también de girar en el eje vertical esta horquilla también. Bueno, ¿cómo se elige el sistema de iluminación? Bueno, hay que tener en cuenta el flujo luminoso, la potencia, con lo cual vamos a tener una idea de la eficiencia del conjunto, el tipo de distribución luminosa, la apertura del haz, tanto en el sentido horizontal como vertical, el índice de respuesta al color, la temperatura de color. Hay que tener en cuenta otros parámetros también que tienen que ver con mantenimiento, digamos, cuánto se deprecia. Por ejemplo, L80, B50, 100.000 horas, significa que el sistema de módulos de LED se reduce a un 20% de su emisión inicial al cabo de 100.000 horas de uso. Y eso va a ocurrir con el 50% del sistema de iluminación. Otro parámetro que se suele indicar es la tasa de falla, que puede ser de, por ejemplo, 0,5% al cabo de 5.000 horas. Bueno, el tipo de regulación que pueden tener, por ejemplo, de MX. Y otro dato muy importante es el grado de protección mecánica para evitar el ingreso de agua, en general IP65 o IP66. Bueno, esto es una planilla técnica, digamos, de un fabricante, donde pueden verse algunos datos del tipo de LED. ¿Qué otra cosa puede ser interesante? Bueno, el factor de potencia, puede ser el índice de respuesta al color, la temperatura de color. Fíjense que hay de 2.700 a 6.500. Bueno, una serie de factores. El tipo de protección, IP66. Y K es la protección contra el impacto, digamos, sobre la superficie del proyector. ¿Cómo se realiza el montaje? Bueno, en general el montaje se realiza en bastidores. Esto va a depender, digamos, de la cantidad de proyectores que lleve el bastidor. Instalaciones sencillas, como ser la pista de tenis que vamos a ver, bueno, puede ser con este tipo de bastidor, bastante sencillo. Pero hay bastidores que pueden llevar 40, 50, 60, 80 proyectores. Una cosa interesante es evitar, digamos, que los proyectores se intercepten unos a otros en la proyección del haz. Por eso que generalmente tienen cierta inclinación la batería de proyectores, para evitar que se choquen, digamos, o que se intercepten. De esta manera no se interceptaría.
Otra cuestión importante, sobre todo con tecnología de lámparas de descarga, era el flicker, por un lado, es decir, el parpadeo que se podía ver en las lámparas de descarga, para lo cual había que conectarlas a distintas fases a cada uno para reducir ese efecto. Con tecnología LED, a menos que estén muy depreciadas o que falle el sistema del driver, van a notar parpadeo, pero si no es imposible notar parpadeo por el principio de funcionamiento. En cuanto al ruido, por ejemplo, cuando se utilizaban los equipos convencionales con balastos inductivos para el control, bueno, el balasto inductivo, como son chapas prensadas, podían producir vibraciones. Había un problema de encendido y reencendido con las lámparas de descarga. Con tecnología LED, apenas lo encienden, ya tienen prácticamente el 100%. En cuanto a la atracción de insectos, también era un problema y sigue siendo un problema, sobre todo cuando se utiliza luz blanca, porque tiene un componente de azul, la luz blanca, que es visible para los insectos, voladores nocturnos. Entonces los atrae. Y con la tecnología LED, digamos, ocurre exactamente lo mismo. El factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento es cuánto vamos a permitir, digamos, que se deprecie una instalación de alumbrado durante el transcurso del tiempo. El valor inicial, digamos, de producción de flujo luminoso de una luminaria, que es lo que me va a producir la iluminancia inicial en el campo de juego, son los valores cuando se inaugura la instalación de alumbrado. Pero a medida que se reduce, que va transcurriendo el tiempo, y acá en el eje horizontal lo vemos, estamos en horas, en escala logarítmica, a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo, hasta 100.000 horas, acá tenemos un valor de 55%, o de 0,55 de depreciación de la instalación, que sería nuestro factor de mantenimiento. Si respecto del valor inicial, ¿cuánto es el valor que vamos a dejar que ocurra? El factor de mantenimiento depende de la depreciación del módulo, pero también de la depreciación de la luminaria por ensuciamiento. En el caso de depreciación del módulo, por ejemplo, un valor L70, B50 puede ser del orden de 60.000 horas, y esto va mejorando con el tiempo, con la mejora del diseño de fabricación de las luminarias. Y un valor de falla, por ejemplo, del 5% al cabo de 50.000 horas, es un valor que suelen indicar los fabricantes del módulo, que se llama CZ o C5. El valor que nos interesa aquí es el factor de mantenimiento que vamos a aplicar a nuestra instalación de alumbrado. Por ejemplo, si nuestra instalación de alumbrado va a ser diseñada con un factor de mantenimiento del 70% en total, entonces sabemos que esto va a durar, si estos son 1.000, estos son 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, perdón, 60.000, esto es 10.000, va a durar 60.000 horas. Esta información la suelen dar los fabricantes de módulos LED. Y para tener en cuenta la depreciación de la luminaria, la Comisión Internacional de Alumbrado nos facilita estas curvas. En general, las curvas que se utilizan son las tres que están arriba, porque son para IP65 o IP66, por ejemplo. Y estas gráficas hay que tener en cuenta que el eje horizontal está en tiempo transcurrido, porque aquí depende si se utiliza o no. Pero en el caso de la luminaria, si no se la utiliza, lo mismo se degrada con el tiempo. Al cabo de 2 años, por ejemplo, la degradación puede ser del 10%. Se mantiene más o menos constante con el transcurso del tiempo. Pero fíjense que al cabo de un año
es donde se ha producido este 10%. ¿Mm? Y después se mantiene. Entonces hay que tener en cuenta que si uno hace limpieza de luminarias, al cabo de 5 años, por ejemplo, bueno, puede ganar un 10%, recuperar, digamos, la depreciación total de la instalación de alumbrado. Entonces, si hacemos un calculito, por ejemplo, si nosotros tenemos un factor de mantenimiento de, por ejemplo, queremos tener un factor de mantenimiento de la luminaria de 0,78, ¿cuánto será el tiempo que podrá funcionar esa instalación de alumbrado? Bueno, acá tenemos 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 horas podrá funcionar. ¿Cómo podemos hacer una estimación del número de proyectores a utilizar en un diseño de iluminación? Bueno, una posibilidad es mediante esta ecuación que nos va a indicar la iluminancia sobre el campo de juego por el área del campo de juego dividido en el flujo de un proyector por el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento. El coeficiente de utilización es el porcentaje, digamos, del flujo luminoso de un proyector que llega efectivamente al campo de juego. Y este valor puede variar entre 0,6 y 0,8. Factor de mantenimiento entre 0,08 y 0,7. La iluminancia horizontal sobre el campo de juego la obtienen de las tablas de acuerdo a la clase del evento deportivo. El área de acuerdo a las dimensiones del campo de juego. Y el flujo, información que obtienen del fabricante de proyectores. Bueno, ¿qué programas hay para calcular? Bueno, los más comunes, el Dialux Evo, el Relux, el Calculux, y hay otros programas que se pueden utilizar. Y además hay fabricantes de luminarias que entregan sus programas con sus bases de datos. En cambio, estos 4 primeros programas son programas que aceptan fotometrías de fabricantes que las ponen disponibles, y también se puede ingresar cualquier fotometría en el formato IES, por ejemplo, que es el formato estandarizado para poder utilizar la información de una luminaria en un programa de cálculo. Bueno, ¿cuáles son los datos necesarios que necesitamos para hacer un proyecto de iluminación? En primer lugar, necesitamos la geometría del campo de juego. Las dimensiones, digamos, ancho, el largo. Necesitamos también los requerimientos para poder establecer la clasificación o la clase, el factor de mantenimiento que vamos a utilizar, que esto lo pueden extraer de las distintas normas. Este es para básquet, este es para tenis, este es para fútbol, la que está atrás, la de la FIFA. Bueno, necesitamos también la información fotométrica de los proyectores que vamos a utilizar. Esto o lo obtenemos de las bases de datos de los programas de cálculo, o habrá que pedirles a el fabricante o a quien comercialice los proyectores. Bueno, ¿qué necesitamos? Una vez que tenemos todo esto, ya podemos con el programa de diseño establecer cuál va a ser la ubicación de las torres, la ubicación de los proyectores y la orientación o los puntos de apuntamiento de los distintos proyectores. Fíjense acá que se mantiene la simetría y que además
se toma como referencia que no se proyecten, digamos, más allá de la mitad del campo de juego, la orientación de los proyectores. Bueno, luego habrá que hacer cálculos. El programa dará cálculos y tendremos que verificar los cálculos con la clasificación, de acuerdo a la clasificación, los niveles de iluminancia, deslumbramiento, las uniformidades que queremos obtener en el campo de juego. Si es el caso más sencillo, por ejemplo, sin televisación, bueno, solamente iluminancia horizontal. Ahora, si hay televisación, iluminancia vertical y ya intervendrán distintas uniformidades. Bueno, una vez que tenemos el proyecto y que se ha realizado la obra, bueno, habrá que verificar, después de hacer la orientación y el apuntamiento, habrá que hacer una medición en el campo de juego para ver si los valores, cómo están respecto de los calculados en base a la clase de la iluminación. Bueno, en general se utilizan instrumentos que se llaman luxímetros para medir iluminancia, que consiste de un equipo donde transforma una señal analógica provista por un sensor, la convierte en digital y la muestra en un display electrónico. Estos equipos tienen que estar calibrados para medir sobre una grilla de cálculo que ya la hemos definido anteriormente. Hay que evitar sombras cuando uno está realizando la medición, sobre todo sobre el sensor. Y hay que hacer el cálculo de los valores medidos y luego las uniformidades. Y contrastar con los valores calculados o diseñados teniendo en cuenta el factor de mantenimiento, porque los valores iniciales, acuérdense que van a ser muy altos. Bueno, ¿en qué va a consistir el proyecto preliminar? Bueno, va a haber que hacer seguramente una recopilación de información del espacio a iluminar, fotografías, planos, etc. Relevamiento o mediciones de dimensiones de la zona y del campo de juego a iluminar. Selección de la categoría de actividad deportiva, o sea, la clase. Determinación de los parámetros luminotécnicos de diseño y del factor de mantenimiento. Selección del sistema de iluminación que vamos a utilizar y disposición en el campo. Estimación del número de proyectores, columnas, canalizaciones, etc. Habrá que hacer un análisis de costos, inversión, tanto en materiales y en mano de obra, explotación, mantenimiento, proyecto y beneficio en caso de realizar la obra. Y un informe preliminar, un presupuesto estimativo para el comitente. Luego vendrá el proyecto detallado. Proyecto detallado, ¿en qué va a consistir? Por detallado, las cantidades, ubicaciones, orientaciones, alturas de montaje realizadas con el programa de cálculo. Todo esto en planos luminotécnicos, de ubicación, orientación, enfoque y además de los resultados esperados, tanto de iluminancia horizontal como de GR, etc. Luego la elaboración de un informe y un presupuesto final y recomendaciones para el mantenimiento. En cuanto, si ustedes realizan la obra y la recepción, bueno, la compra de materiales, el control de calidad y de cantidades, la contratación de la mano de obra, la planificación de tiempos, ejecución de la obra. Luego habrá que hacer el posicionado de los proyectores, contraste, medición y ajustes finales, y luego la recepción de la obra. Bueno, les voy a mostrar solamente en el caso de fútbol y después vemos cómo se realiza el cálculo para una pista de tenis. Bueno, estas son las dimensiones de un campo de fútbol. De acuerdo a la FIFA,
esto es del año 2007, se dividen en 5 clases. La clase más exigente es la clase 5, al revés de lo que veíamos antes. Y la clase 1 es la de entrenamiento o recreación no televisada. Para las clases 5 y la clase 4, que son torneos internacionales y torneos nacionales, les quiero mostrar hacia la cámara principal, por ejemplo, el nivel de iluminancia vertical es de 2400 lux. El nivel de uniformidad mínimo sobre máximo y mínimo sobre medio de 0,5 a 0,7. La iluminancia horizontal sobre el campo de juego, fíjense, 3500 lux. Y la uniformidad U1 y U2, 0,6 a 0,8. La temperatura de color tiene que ser mayor de 4000 grados Kelvin y el índice de respuesta al calor mayor de 65. Les voy a mostrar la última, que sería la clase 1, por ejemplo, que es de entrenamiento y recreación. 200, la iluminancia horizontal. Acá no se utiliza iluminancia vertical. La uniformidad de 0,5, temperatura de color mayor de 4000 grados Kelvin, índice de respuesta al calor mayor de 65. Y el caso del factor de mantenimiento mayor de 0,07. El deslumbramiento para FIFA, ¿dónde se calcula? Tiene que ser menor de 50, recuerden, y se calcula en 11 posiciones. Acá está la 1, ¿dónde está la 2? La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, donde está el arquero, la 8, la 9, la 10 y la 11. Como es simétrico, la instalación de alumbrado debiera ser lo mismo para el otro lado también. La altura del jugador a 1,5 metros del campo de juego. Perdón. No sé qué pasó, que hemos ido al final. Hemos ido al comienzo. ¿Dónde habíamos quedado? Bueno, otra cuestión a tener en cuenta es la luz dispersa. Esto ya es FIFA en la reglamentación del 2020, establece áreas donde la iluminancia horizontal máxima fuera del campo de juego debe ser, en el caso acá del naranja más oscuro, con un óvalo de 50 metros. No tengo las dimensiones y no está tampoco en FIFA de esta área gris. Y aquí la iluminancia horizontal máxima tiene que ser de 25 lux y la vertical de 40 lux. Y en el óvalo de 200 metros, 10 y 20 lux. En cuanto a las alturas de montaje, tenemos alturas de montaje tomando el centro del campo de juego. Lo que se debe establecer es que este ángulo sea menor de 25 grados. Si lo tomamos desde el centro del campo de juego, bueno, este ángulo debe ser menor de 25 grados. Con lo cual obtenemos las alturas, tiene que ser mayor de 25 grados el ángulo. Con lo cual tenemos las alturas mínimas de montaje si el sistema de batería, si el sistema de columnas va en el lateral o si va en las esquinas. Bueno, en el caso de que los proyectores vayan en la parte superior de las gradas, por ejemplo, o en la parte del techo de las gradas, también el ángulo mínimo hay que mantener que los proyectores estén por arriba de 25 grados.
Hay que evitar también ubicar proyectores en zonas donde puedan causar molestias tanto para el arquero como para quien va a patear el córner, y cuando avanzan o retroceden los jugadores, zonas donde no deben estar ubicados los proyectores. Y esto es para ángulos de 15 grados acá y acá de 20 grados. Bueno, la ubicación de las cámaras. Tenemos cámaras en el campo de juego y tenemos cámaras en las gradas. Tenemos cámaras principales y cámaras secundarias. En cuanto a la orientación de los proyectores, dependiendo en cuanto a la ubicación de las torres, el montaje de las torres, dependen de la clase. En clase 3, que sería la más exigente, pueden ir para torneos nacionales, por ejemplo, pueden ir 4 columnas de cada lado. En el caso de torneos de liga, 3, y en el caso de entrenamiento, recreación, pueden ir 2 de cada lado. ¿Cómo se mide y cómo se calcula la iluminancia vertical en el caso de televisación? Bueno, se calcula en puntos de una grilla y con una inclinación del luxímetro de 30 grados. Bueno, esta es la grilla para indicar, acá están los puntos, por ejemplo, para indicar hacia la cámara fija, que puede estar en una de las gradas, cuáles serían los valores de iluminancia horizontal en los puntos. En el caso de la iluminancia vertical, rodeando los puntos en las 4 direcciones, también hay que calcularlas o medirlas. Bueno, en cuanto al alumbrado de emergencia, el equipo, el generador, tiene que estar conectado, digamos, en forma permanente para proveer un porcentaje, digamos, al sistema de iluminación en el campo de juego. Los valores ya lo hemos indicado anteriormente. Bueno, quería mostrarles un ejemplo nada más de un estadio bastante importante que ha sido refuncionalizado recientemente. La iluminancia horizontal media, por ejemplo, en el campo de juego es de 2400 lux, la vertical es de 1400 promedio, y esto se consigue con 248 proyectores en las 4 esquinas y tiene además cintas laterales. Perdón. Bueno, este es otro detalle del estadio que les comenté, el estadio de Boca Juniors. Acá están las luminarias, que son austríacas, con los datos técnicos de las mismas. Y está el sistema de control que me preguntaban recién. Este es DALI, RDM y DMX. Creo que hay para ver el sistema de control. Ustedes me dicen si se ve la película. Sí, se ve, perdón. Bien. Bueno, este es un hipódromo en Inglaterra, y lo que les quería mostrar es no solamente el sistema de iluminación del hipódromo, sino las capacidades que tiene en cuanto a regulación o a control de la iluminación. Bueno, para no cansarlos.
Bien. Además les voy a dar la bibliografía que pueden utilizar. Y las presentaciones, los PDF de las presentaciones. Bueno, vamos ahora a... Les voy a mostrar un programita que se llama Calculux Aria. ¿Se ve la pantalla del programa? Sí, 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 se ve. Bueno, les voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que queremos iluminar una pista de tenis, clase 2, que requiere 300 lux de iluminancia horizontal y una uniformidad, el valor mínimo sobre medio, mayor de 0,7. ¿Sí? Entonces, a ver si me funciona el ratón. Ahí está. Bien, entonces voy a datos, perdón, archivo, voy a hacer un nuevo proyecto. ¿Ah? Simplemente abro la ventana de CAD. Información del proyecto. Bueno, puedo poner mis datos acá como proyectista. No lo voy a hacer ahora. Las opciones del proyecto, esto sí es interesante. Para tenis van a ver que el factor de mantenimiento es de 0,8. Entonces pongo el factor de mantenimiento acá de 0,8. Voy a utilizar división de luminarias para que haga un cálculo más preciso. En cuanto a apuntamiento, voy a utilizar coordenadas X y Z, pero también van a ver que están en coordenadas angulares. Bueno, esos dos datos nada más en información de proyecto, en opciones de proyecto. Campos de aplicación. Bueno, tiene una serie de campos. La de tenis está acá, pista de tenis. La voy a girar 90 grados porque me resulta más cómodo para visualizarlo en pantalla. Y listo, ya está colocado. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Luminarias del proyecto. Como ven, es bastante sencillo. Tengo que añadir luminarias, ¿no? Este proyecto no tiene ninguna. Y también les voy a pasar el link para que descarguen el catálogo de Philips, de proyectores y luminarias. Bueno, acá está seleccionadas ya las de exterior, el tipo de luminarias. Voy a seleccionar proyectores para deportes, ¿no? El tipo de lámpara, voy a seleccionar las de LED. Y de LED voy a seleccionar una que tenga, bueno, un flujo luminoso interesante, 38.000 lúmenes. 35.000 es más o menos una lámpara de sodio de alta presión de 400 vatios. El módulo es bastante difícil, los módulos de LED, de determinar el flujo, porque es como si fuéramos armando un rastri, o si fuéramos armando una matriz, ¿no es cierto? Con pequeños componentes vamos armando una matriz. Entonces, el fabricante produce el mismo módulo con un gabinete exterior, le agrega otro módulo con otro gabinete más, y así en realidad va modificando el gabinete. Y la cantidad de módulos los va agregando también, y va agregando los drivers. Bueno, listo, ya tengo. No se agregó, perdón. Me olvidé de ponerle a aceptar. ¿Dónde estaba? Módulo, supongamos ese. Bueno, acá tengo que aceptar el tipo de luminaria. No voy a entrar mucho en detalle en esto. Hay que verlo además con un catálogo esto. Bueno, ahora sí está añadida esta luminaria. Acá se puede ver las coordenadas cartesianas, las coordenadas polares, perdón.
Puedo ver algunos detalles de esta luminaria. El diagrama polar, por ejemplo, que bueno, muy pobre como se lo ve. El diagrama cartesiano también. Bueno. Ya está, luminarias del proyecto. Vamos a hacer una disposición individual. Bueno, esta es mi planilla para agregar luminarias, distintos tipos de luminarias al proyecto. Puedo trabajar con distintos tipos de luminarias y con distintas configuraciones. Entonces yo voy a hacer una configuración ahora, pongo nueva. ¿Ah? Por omisión me pone la primera que esté, pero también puedo modificar acá. Fíjense que yo puedo modificar la cantidad, la posición X, Y, Z. Supongamos que yo ya les he dado la recomendación de cómo tienen que hacer para esta clase la instalación de alumbrado y bueno, necesitamos alturas de montaje de 12 metros. Otra cosa interesante que voy a poner es que sea simétrica. Voy a elegir respecto al eje XY para que me aparezca la misma en 4 ubicaciones distintas. Entonces, si pongo aceptar, me aparece en el centro del campo de juego mi luminaria, que la puedo trasladar y ponerla en los laterales. Fíjense, ha quedado apuntando la orientación hacia el centro. También la puedo modificar. Y en cuanto la libere, me va a hacer un cálculo. Bueno, no he hecho nada. Medio vago. Aquí calculamos. Si quiero ver los parámetros, lo puedo, debería poder ver acá. Perdón, acá, con esto veo los parámetros de cálculo. Bueno, con este proyector solo que puse a 12 metros de altura, fíjense que el valor medio está en casi 100 lux. Si lo acerco un poco más, fíjense que yo modifico una y se modifican las 4 porque le puse simétrica. Bueno, ya estamos casi en 98. Si lo acerco más, bueno, 100. Quiere decir que con un proyector por columna, yo tengo 100 lux. Para tener 300, tendría que poner ¿cuántos? 3. 3. Bueno, ¿qué posibilidades tengo? Me voy de nuevo a datos, a disposición individual y bueno, voy a poner una nueva disposición. Puedo copiar la anterior, copio y la puedo pegar acá. Puedo cambiar un poquito la posición de I para que no me aparezca superpuesta una con otra. Total, después lo muevo. Bueno, esta que está arriba es la nueva que he puesto. Supongamos que la pongo acá. Y puedo modificar esto también. Bueno, supongamos ahí. ¿Cuánto tengo? 200. Para tener 300, bueno, me faltaría poner un cuarto. En realidad no estoy poniendo torres acá. La torre después la pondré en el medio y le pondré una horquilla arriba a 12 metros y sobre esa horquilla pondré los proyectores. Entonces vamos a poner el tercero. La nueva. Copio esta. Pego acá. Le cambio un poquito el X o el Y. Menos 6. Bueno, ustedes saben que puedo seleccionar, arrastrar y soltar y ya queda y se recalcula solo. Bueno, ya tengo, digamos, mi proyecto hecho. Después lo pueden ordenar esto para que quede más prolijo, más presentable los 4 juntos.
Bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Bueno, a mí me gustaría ver el deslumbramiento, cómo va. Bueno, para ver el deslumbramiento tendría que ubicar un jugador en algún lugar y calcular cuánto es el valor de GR en el campo de juego. Puedo poner un juez de línea también. ¿Ah? Entonces tendría que ir a datos. A ver, ¿qué era esto? Rejillas. Ah, estas son las rejillas de cálculo, que la pone ya por omisión. Observadores. Acá tengo que poner uno nuevo, que pone jugador. ¿Escrito? Sí. Le voy a poner la altura, nada más, supongamos 1,7 metros. Voy a poner uno nuevo. No, pero todavía no lo voy a poner porque lo voy a sacar. Acá está el observador. ¿Ah? Como este jugador, lo voy a poner acá. Listo. Ahora voy, o sea, pico en el jugador y se me abren las ventanas. Ahora sí pongo uno nuevo y acá pongo un juez. El juez va sobre una tarima, supongamos que está a 2,7 metros, un metro más alto. A veces está más alto todavía. Aparece acá en el centro del campo de juego y yo lo quiero poner aquí. ¿Sí? Bueno, pero ahora tengo que hacer que calcule esto. Tengo que definir cálculos. Voy a cambiar este que dice tenis. Le voy a poner a este iluminancia horizontal. Que sobre la rejilla tenis, que ya está definida. Iluminancia en el plano, superficie normal. Listo. Esa ya está. Voy a añadir otra. Esta se va a llamar GR de jugador. En vez de iluminancia en el plano, tengo que buscar coeficiente de deslumbramiento. Me ha seleccionado como observador el juez, pero como yo he puesto jugador, elijo jugador, la reflectancia del campo de juego, supongamos que sea un 15%, porque es polvo de ladrillo, ¿no? Ya lo tengo jugador. ¿Qué pasa si duplico y ahora sí pongo juez acá? Juez, y acá pongo juez, coeficiente de deslumbramiento está. Listo, ya tengo los tres cálculos que voy a hacer. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, como ven es bastante sencillo. Entonces le doy esta calculadora que hay ahí, muestra el resultado, ¿sí? Y pongo esto para ver todo. Bueno, acá me están mostrando unas tablas gráficas que no me gustan, así que aquí en cálculo, presentación, voy a sacar las tablas estas de texto. Y dejo las curvas ISO nada más. A ver qué pasa. Bueno, debería calcular. No calcula nada. Bueno, lo que yo hago cuando esto me falla es guardar. Y supongamos que le pongo tenis curso 2021. Listo, cierro. Abro de nuevo. Me voy acá a archivo. Tenis curso. Listo, ahí lo tengo. Hago que calcule. Ahora que muestre. Entonces, veamos. Bueno, esta ya hemos visto, la de iluminancia horizontal. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. sí se ve. Bueno, esta está
sigue igual, 307. Pero ahora tengo, esta es la de GR para el juez. Acá está ubicado el juez. Y fíjense cuál es el valor medio, 13,8. Y el valor máximo, 22,7. Ustedes no se acuerdan, pero esto tenía que ser menor de 50 o 55. ¿Mm? Y en el caso del jugador, acá está el jugador. ¿Mm? ¿Cuál es el valor máximo? 33, debe estar por acá en algún lugar. También se cumple, digamos, el valor de GR para el jugador. Bueno, después hay otras opciones, aspectos financieros, esto les calcula los costos, digamos, ese tipo de cosas. Y también pueden presentar un informe y demás. Pero para lo que les quería mostrar, está bien y bastante completo. Bueno, volvemos a... Disculpe, ingeniero. Sí, señor. Una consulta. En el caso del deslumbramiento que mostró ahí en el programa, habría que ir moviéndolo al jugador en diferentes puntos de la cancha, digamos, para verificar que ningún punto tenga un deslumbramiento que sobrepase lo medido. Podés modificarlo, sí, podés ir modificándolo, pero el punto más complicado, digamos, para el jugador es el saque, cuando saca el jugador. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí. Sí, claro. Fíjate qué pasa si yo me acerco. Supongamos que me acerco ahí. Todo se va para allá. ¿Cuál es el valor máximo? Claro, ahora disminuye. ¿Sí? Bueno, como esto es simétrico, debiera ser lo mismo. Si yo lo pongo de ese lado exactamente simétrico. Veamos qué pasa si me voy a la tela prácticamente. Ahí. Más bajo todavía. ¿Mm? Si me voy acá. Ahí sube. Si me voy acá. Es el valor más alto. Tal vez un poco más lejos. Eso. Como ven, ubicado en la zona de saque, es el valor más desfavorable en este caso. Y para el juez, ¿dónde estaba el juez? Bueno, el juez tiene una posición. ¿Dónde está el juez? Acá. El juez tiene una posición fija. Y esto es para cualquier dirección de visión que él tenga. ¿Qué pasa si es más alto? Si es más alto, ¿bajará o subirá? Bajará. Bajará. Le pongamos 4 metros, lo pongamos alto al juez para que se note. Prácticamente da 0. A ver, no le pongamos 4, le pongamos 3.1. A ver qué pasa. Perdón, yo recién me olvidé de apretar esto. Bueno, 3.1 sube un poquito. Vamos ahora a 4. 4 metros debería bajar. Veamos si es cierto. Sí, efectivamente baja. ¿Por qué? Porque al estar más alto el juez y mirar el campo de juego, el ángulo θ, si se acuerdan, entre la dirección de iluminación y el punto que está observando el juez es mayor. Como está en el denominador, se hace menor el deslumbramiento. ¿Qué pasa si le doy en el ojo?
Bueno, no le va a apuntar en el ojo, pero ahí capaz que le apunta en el ojo. ¿No? Tampoco lo deslumbra. ¿Mm? ¿Y eso, si le está dando en el ojo, profesor, es porque está muy alto? Si estuviera más bajo, capaz que sí pasaría eso. No, estoy jugando simplemente. Estos proyectores están hechos para, fíjate, te voy a mostrar en este diagrama. Estos proyectores están hechos para que trabajen prácticamente acostados, de manera que el centro del haz luminoso o el eje del haz luminoso que pasa por el centro del proyector tiene que estar muy cerca de la base de la columna. Si yo lo alejo, fíjate que me empeora. Bueno, no tanto. A ver qué pasa si acerco los tres. Bueno, disminuye un poco. Ahí disminuye bastante. ¿Mm? ¿Qué pasa si le apunto con los tres? Vamos a hacer una grosería. Esto es solamente para ver si realmente lo va a deslumbrar al juez. ¿Dónde está el de deslumbramiento? Acá está. Este es el del juez. Y fíjate que creció hasta 26 nada más. El valor máximo. Y está acá cerca de esta zona. Es por el tipo de proyector que hemos elegido. Ah, bien, entiendo. Perfecto. Uh-huh. Bueno, ustedes para elegir el proyector en realidad es más complicado el tema. Tienen que tener un catálogo para ver los proyectores que sean para alumbrado deportivo. Tienen que tener también el código del proyector para poder asociarlo a una fotometría, que te la dé el fabricante o que la bajen ustedes de internet. Tiene que estar además en formato IES, para que de esa manera la puedan importar. Bueno, preguntas, jóvenes. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo da el informe del programa? ¿En formato PDF? Sí, lo pueden generar en formato PDF. A ver, todo. Veamos qué es lo que nos muestra. Bueno, debería abrirse. Lo vamos a tener que buscar. Creo que lo he puesto acá. Acá está. Bueno, está las grillas de cálculo. Bueno, acá está la grosería que hemos hecho. ¿Mm? Acá está GR para el juez. Esto es para GR para el jugador, que lo hemos cambiado también de posición. Y estos serían los valores de iluminancia horizontal. Bueno, y acá seguramente es para que agreguen los datos de ustedes como diseñadores.
Bien. Perfecto. Otra pregunta. ¿Y el programa no entrega alguna perspectiva de la instalación? Mira, este es un programa muy básico. Este, tiene un... a ver, ventana nueva. No, creo que tiene una perspectiva. No, no tiene perspectiva. Tiene vistas laterales. Superior y lateral. No, sí, esta es la perspectiva. Ahí está. Y después se pueden ingresar figuras también. Se pueden importar en 3D o en 2D. Pero es bastante básico, digamos, lo que se puede hacer. Acá en obstáculos, acá se puede generar un bloque. Puedo generar un bloque que sea la torre, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Polibloque. Ah. Se pueden hacer gradas, pero es bastante duro, digamos, en ese sentido. Si ustedes quieren ya trabajar con una maqueta en 3D de todo el estadio completo, por ejemplo, las gradas, ya tienen que ir al Dialux o al Dialux Evo o al Relux, alguno de esos programas que ya les permite importar la maqueta y además calcular sobre las gradas y todas esas cosas. Esto es un programa muy sencillo, el Calculux, que fue uno de los primeros, digamos, fabricado por Philips. Ya no está disponible porque Philips incentiva el uso del Dialux y del Relux. Y tiene sus bases de datos también en esos programas. Perfecto. Gracias, ingeniero. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si Bueno, no hay... Ingeniero, ¿Sí? disculpe, es Sí. más parte de un tema administrativo. Nosotros nos dijeron, creo, la clase pasada, que quizás nos tenían que haber dado un enunciado para un trabajo para los de civil, creo que es así. eso lo tienen que gestionar con el ingeniero Tolaba o el ingeniero Nani. Ellos son los que están coordinando, vienen coordinando la parte práctica. Bien, bien, bien. Y otra cosa, se habló también que iba a haber una visita al departamento de luminotecnia. Sí, la visita está programada para el viernes 12, es optativa para los de ingeniería civil, es el viernes 12 a la mañana. Eh, ya voy a coordinar con el ingeniero Tolaba o el ingeniero Nani para ver que se anoten en algún lado, para que yo les pueda entregar a la gente de Luminotecnia el listado y se puedan organizar mejor. Mm. Bien, entiendo, Sí. perfecto. Bueno, les recomiendo que vayan, es bastante interesante el departamento, para que Y en nos el, conozcan, digamos. claro, y en el caso de que, bueno, justamente nosotros tenemos clase en ese entonces, ¿se puede reprogramar de alguna manera? Bueno, de acuerdo al listado que presenten y a las posibilidades de horario, veremos. Lo habíamos Bien, programado para la mañana, creo que es 40 minutos, una cosa así, la visita es corta. Este, y van a ver los laboratorios principales. Eso. Sí, sí, podemos hacer, como dice el ingeniero, de acuerdo al listado, y bueno, puedo armar una planilla donde se anoten los interesados y cuál es el horario
propuesto. Y bueno, vemos de alguna manera si lo podemos llegar a siempre consultando a la gente de Luminotécnica la disponibilidad, podemos llegar a cambiarlo, pero bueno, el horario previsto, digamos, ya del principio del inicio de las clases era el viernes, tiene que ser a la mañana, a la tarde hay otras actividades ya del propio departamento, así que está programado para la mañana, así que podemos hacer así. Ya armo una planillita donde se van anotando y bueno, vemos la posibilidad. Ujú. Bueno, Bien, perfecto. Bueno, ¿ninguna otra consulta? no, de mi parte, Eduardo, solo el tema de los apuntes, y si tiene, Sí. ya queda a su criterio. Si tiene alguna pregunta o alguna actividad que podamos nosotros compartir con los alumnos, será bienvenida. Si no, ya vemos cómo armamos un práctico donde por lo menos tenga los aspectos principales de la clase que acaba de dar. Bueno, ¿Mm? perfecto. Bueno, Muy bien, bueno, Roque. bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Bueno, por no, su gracias a tiempo. ustedes jóvenes por participar. Muy bien. Y cualquier duda, lo que sea, que se ponen en contacto. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. adiós. Hasta luego. Que Chao, descansen. hasta luego, Buenas muchas tardes. gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego.